que los judíos que habían rechazado el mensaje en Tesalónica, porque no nos olvidemos que en Tesalónica varios judíos aceptaron el mensaje. Entonces lo que hace Lucas en Berea es contrastar los judíos en Berea que al escuchar la palabra decidieron confrontarla, o al escuchar la palabra por boca de Pablo, decidieron confrontarla con lo que ellos tenían de palabra, de escritura, para ver si las cosas eran tal como Pablo estaba hablando. Mientras que en Tesalónica, algunos judíos, los que rechazaron, alborotearon la ciudad contra Pablo, ya rechazaron de una. Y esto no fueron todos los judíos, es tanto que una iglesia nace en Tesalónica y Pablo después va a escribir para ellos. ¿Tá? Bueno, de Tesalónica, Berea, nuevamente aquellos judíos de allá que habían levantado-se en contra de Pablo, cuando saben que están en Berea, ellos van hasta allí y nuevamente reúne a aquella gente que se quedaba, los malvados que se quedaban en la plaza, dice por ahí el texto, y van en contra de Pablo, no encontrándolo, van en contra de aquellos que lo habían dado hospedaje. Tá? De maneira que Pablo es llevado a Atenas. Tá? Y es ahí donde queremos reflexionar hoy. A partir del versículo 15 nos dice así, mira, y los que habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces los que dejaron a Pablo, dejaron a Pablo en Atenas, recibieron orden. Mira, vuelvan y digan a Silas y a Timoteo que tan pronto como puedan, vengan a mí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es interesante la palabra de la Reina Valera acá, entregada a la idolatría. No se hace hincapié aquí en los ídolos que estaban en la ciudad, sino en la entrega del corazón de los atenienses a los ídolos. Entonces la ciudad estaba entregada a la idolatría. El 17. Así que discutía, y acá vemos una secuencia interesante, así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos. Se repite la estrategia de Tesalónica, la estrategia de Berea, ir a la sinagoga y predicar a los judíos. ¿Tá? Y en la plaza, acá empieza a cambiar, a desplazarse un poco el ministerio de Pablo, que se repite después en Éfeso. Luego, después de ser expulsado de la sinagoga, de no tener más espacio en la sinagoga, va a un teatro y allí él empieza a predicar. Y en la plaza cada día con los que concurrían, en el ágora. ¿Tá? Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Acá estamos hablando de dos grupos, de dos escuelas filosóficas, y estamos en Atenas. Grecia, en general, venía en un estado de decadencia ya, pero todavía su filosofía, su educación, su cultura eran muy fuertes. Y en este momento habían dos escuelas muy interesantes que captaban la atención de muchísima gente, que era esa de los epicúreos y de los estoicos. ¿Ah? Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y esta es la palabra misma, este palabrero. ¿Tá? Y otros, parece que es predicador de dioses nuevos o de nuevos dioses. Cuando estudiamos a Sócrates, por ejemplo, la condenación de Sócrates, él fue condenado por la acusación de introducir nuevas divinidades extranjeras a los jóvenes de Atenas. Entonces, por eso, él fue condenado. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y la anástasis y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Acá ya se desplaza nuevamente entre los judíos, en el ágora, en el mercado público, plaza pública de la ciudad, y ahora en el Areópago, en el monte. Es llevado allí Pablo, diciendo,
¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, acá lo tengo entre paréntesis, todos los atenienses y los extranjeros que vivían en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban, mira, en qué estaba el corazón de la élite de Atenas. ¿Tá? Otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido o al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, tanteando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ordena a todos los seres humanos en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, resucitado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por el tiempo que tú nos has concedido estar acá en esta mañana, por lo que ya vivimos hasta aquí y por lo que tu Espíritu Santo también nos va a comunicar y dar como orientación. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pablo en Atenas es uno de los más hermosos mensajes que tenemos de Pablo fuera del contexto judío. Fuera de Abraham, fuera de Isaac, fuera de Jacob, fuera de los patriarcas en general, fuera de Moisés, desplazándose de aquel mensaje del desierto, del maná, de la liberación de Egipto, de la Pascua, del Pesaj, ¿no? Del pasar por alto, del pasar por encima. Acá tenemos un Pablo con un otro público completamente ajeno a aquel público donde él hablaba con
con conocimiento y también con oídos que conocían a los patriarcas, que conocían a Jehová, a Yahvé, como Dios creador, que conocía la historia del desierto, que conocía la historia de las cordonices, la historia del maná, la historia del cordero. El cordero que tanto significado tenía en el mundo judío, que ellos acompañaban esa historia dentro de la revelación progresiva de Dios, desde el Edén, cuando hay sacrificio y hay piel de animales para confeccionar una ropa digna a Adán y Eva. Pero este cordero que es muerto en Egipto, cuya sangre es esparcida, pasada en los dinteles de las puertas, para que el ángel de la muerte no pasara por aquellas puertas donde hubiese sangre. Los corderos que tantas veces fueron sacrificados, distintos corderos, por supuesto, en la historia de aquel pueblo judío, de los hebreos, salidos de Egipto como hebreos, que después pasan a compartir esa nomenclatura de judíos, de israelitas, por causa de Jacob y su cambio de nombre. Un lugar donde Pablo encontraba tanto eco. Las palabras de Pablo encontraban eco, para bien o para mal, pero encontraba muchísimo eco en un contexto judío, y por eso siempre empezaba ¿por dónde? Por las sinagogas. Pasaba y allí tenía un grupo de gente que sabía de todo eso. No tenía que explicar por qué la sangre pasada en los dinteles de las puertas y cómo esta sangre después llegaría a representar la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos tenían esta conexión. Lo que no pudieron fue hacer la conexión con Jesús, pero sí hacían la conexión. No tenía que hablar de los cambios de nombre de Jacob a Israel, no tenía que hablar nada. Esta es una historia conocida de memoria por los judíos. Entonces arrancaba por ahí, porque lo único que tenía que hacer Pablo, o más que Pablo, el Espíritu Santo de Dios, porque nunca hubo un convertido y nunca habrá un convertido sin que el Espíritu Santo de Dios obre en su corazón. Esto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo no estaba de vacaciones en el Antiguo Testamento. Cristo Jesús no estaba de vacaciones en el Antiguo Testamento. Estaban obrando desde la eternidad pasada, cuando todo se decidió. Entonces, nunca hubo y nunca habrá un solo convertido en la mejor familia, en la mejor iglesia, con los mejores papás y las mejores mamás. Nunca habrá un solo convertido sin la obra previa del Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Entonces, lo que se tenía que pasar con los judíos que escuchaban a Pablo hablar era que se le cayera el velo que estaba en la mente para que ellos entendieran que Jesús era el Cristo. Pero la historia, Pablo se ahorraba el tiempo de tener que explicar detalles. Él contaba la historia y ellos iban conectando. Pero pasa que en Atenas es un contexto ajeno. Allí domina Sócrates, domina Platón, domina Aristóteles, domina Anaximandro, Anaximenes, Tales de Mileto. Es otra categoría de gente que ha infundido en aquel lugar el pensamiento. Allí dominan los estoicos, los epicúreos, y no Moisés. ¿Quién es Moisés en Atenas? Nada. No sabe. Y más ni el nombre, porque no es común, es un nombre judío. ¿Y quién es Abraham en Atenas? Nadie. Absolutamente nada. El gran padre de la fe, el amigo de Dios, en Atenas no representa nada. Absolutamente nada. Fuera de aquel grupo judío que había constituido una sinagoga allí, no representa nada. ¿Y las codornices? Nada. ¿Y el maná? Nada.
Y la liberación en Egipto, nada, son dos mundos distintos. Es más o menos querer decir que Oriente y Occidente hoy viven las mismas circunstancias y las mismas situaciones. Es más o menos decir assim, la iglesia vive esta frialdad o vive de esta manera. Si no sabemos nada de iglesia de China, lo que sabemos es que es una iglesia fiel, que lucha, que adora, que predica y que bajo la muerte está dando testimonio. Entonces no representaba nada estos personajes así. Y por eso es encantador este mensaje de Pablo, porque él no deja ningún detalle de la teología ortodoxa cristiana fuera y al mismo tiempo no tiene que apelar a Abraham. No tiene que hablar ni de los judíos, porque el tema de Pablo nunca fue hablar de los judíos, el tema de Pablo siempre fue predicar el evangelio. Y la motivación de Pablo era el amor de Cristo, y el amor de Cristo lo condujo a predicar el evangelio. Es por eso que él empieza su carta a los romanos diciendo que el evangelio es poder de Dios. No es el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham va a entrar después cuando él quiere hablar de la fe y él quiere hablar a los judíos, mira, no sean tercos, nadie fue salvado por la ley, por la moralidad, porque Abraham fue justificado cuando la ley no estaba todavía. Y ahí él pone el ejemplo de Abraham, pero antes no estaba. ¿Por qué? Porque el tema central de Pablo era el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Si es de todo, también los que están en Atenas necesitan escuchar el evangelio en el contexto de Atenas, y no en el contexto de Abraham, de Isaac, de Jacob o de José. Y es eso lo que Pablo hace acá, es dejado en Atenas y él sale a caminar, mientras espera sale a caminar. Y aquí esa vieja historia de las miradas, ¿no? Las miradas. Tenemos distintas perspectivas. Hoy vamos a salir de acá y al final, si alguien estuviera allí haciendo una entrevista, un documental y preguntar a cada uno de nosotros cómo viviste el culto hoy, cada uno de nosotros íbamos a dar una perspectiva. Seguramente iba a haber un elemento central. La gente iba a decir, Aarón hizo todo hoy, no dejó que nada y nadie hiciera nada más. De él después de un tiempito allí, el elemento central, pero cada uno iba a dar una perspectiva. Estando en el mismo lugar, en el mismo horario, en el mismo edificio, dentro de los mismos horarios, escuchando las mismas cosas, pero saldríamos por allí y daríamos perspectivas distintas, porque nuestras miradas también están influidas por las circunstancias de la semana, por las circunstancias del mes, por las circunstancias que vivimos. Algunos viajaron, otros no viajaron, algunos estuvieron bajo muchísima presión, otros no. Entonces todo esto influye también en todo lo que está entrando por nuestros ojos, pasando en nuestra mente en esta mañana. Y después están los intereses. Los intereses. Entonces, un turista en Atenas va a sacar foto de una estatua, de un ídolo, y va a guardar para la posteridad. Estuve en Atenas, mira la cantidad de divinidades que hay por las calles de Atenas, mira que subiendo al Areópago hay muchísimas estatuas, estatuillas y todos de las distintas divinidades griegas, y hay columnas también que son dedicadas a los dioses, y esto es hermoso. Es una mirada bien turística, una mirada de alguien que fue completamente despreocupado con lo que está en el corazón de la gente. Él fue a expresar lo que está en su corazón. En mi corazón está el deseo de un turista, de ver las cosas nuevas, de ver la comida. Pablo tenía otra perspectiva, en primer lugar porque él no estaba como turista. En segundo lugar, porque Pablo no podría estar en ningún lugar si no fuera motivado por el Evangelio y por el amor de Cristo en su corazón. Entonces, caminando por allí, él ve el ser humano divinizado. Lo que los griegos hicieron fue divinizar al ser humano. Conducir al ser humano a la condición de una deidad, de dioses, y a la creación humana como objetos de adoración. Y es eso lo que incomoda a Pablo.
No fue ver las construcciones arquitectónicas en forma de divinidades, sino fue ver que el corazón de la gente era exactamente lo que estaba reflejando todo aquello. Y es así, y por esta causa que el corazón de Pablo queda enardecido, el corazón de Pablo queda desfigurado por todo lo que él vio allí. Y repito, no directamente porque vio una imagen, sino porque se dio cuenta que el corazón de la gente en Atenas estaba allí. El tema es el corazón. ¿Dónde está el corazón de la gente? Y Pablo vio el corazón de los atenienses reflejado allí, en aquellas imágenes. Entonces él arranca predicando a los judíos. Lucas dice, bueno, predicaba a los judíos, no sé qué. Luego Lucas lo ubica a Pablo en el mercado de la ciudad, en el lugar de comercio de la ciudad, en el ágora. Es un espacio público donde cualquiera podía ir y hablar. Y siempre había gente por allí que escuchaba. Y en este público de Pablo había por lo menos dos grupos. Había un grupo que escuchaba y se burlaba y decía, ¿qué es lo que está hablando este palabrero? Palabrero. ¿Sabe? Es la imagen de un pájaro que sale picoteando, sin que nada sea suyo propio, sino que ele junta todo lo que le tiran y después tira todo eso que ele juntou. Y Pablo era más o menos eso, lo que un grupo dice que él no tiene nada de sí mismo, él está juntando una cantidad de cosas, se hizo un Frankenstein próprio, suyo, con esta cantidad de cosas y nos la está tirando acá. Es un palabrero. ¿Qué es lo que quiere decir? Y el otro grupo que escuchaba a Pablo en el ágora, en el mercado de la ciudad, en el espacio público, decía lo siguiente, no, él está hablando unas cosas nuevas allí. ¿Por qué? Porque si Abraham no significaba nada en Atenas, tampoco Jesucristo. Tampoco Jesucristo. Y lo que Pablo hablaba era de Jesús y de la anástasis, que es la palabra para resurrección. Y ellos escuchaban Jesús y anástasis, Jesús y anástasis. Luego dijeron, esto no nos suena conocido. No ha pasado por nuestros oídos estas palabras. Lo que él está hablando entonces es de nuevas divinidades, porque se dieron cuenta por el tono, por la imprenta de Pablo, que él estaba hablando de algo divino, sagrado. Pero no conocían a estas divinidades porque eran completamente ajenas al panteón de dioses griegos. Entonces, al escuchar los nombres Jesús y Anástasis, ellos dijeron son dos divinidades. Es la divinidad masculina y la divinidad femenina. La contracara de Jesús es la anástasis. Fue lo que ellos imaginaron. El segundo grupo. Bueno, queremos conocer la anástasis, por lo menos capaz que sea una linda divinidad, una divinidad hermosa, y podemos agregarla al panteón de dioses que tenemos. Y de pasada escuchamos sobre Jesús también, porque es una divinidad nueva y el texto dice que ellos no hacían otra cosa que no fuera hablar y escuchar cosas nuevas, novedades. Entonces, invitan a Pablo para el Areópago. El Areópago servía también como lugar para juzgar causas, para determinar destinos de causas. Entonces, Pablo possivelmente não haya sido invitado para uma apresentação pública para ser juzgado, sino foi invitado por la curiosidade realmente de aquela élite que estava já no Areópago. E achava a Pablo. Então, agora já não está nem na sinagoga, nem no mercado da cidade, nem na ágora, sino que está com a élite achá no Areópago. Digo achar porque estava no monte. E ele vai predicar a Jesús y a la anástasis, la resurrección. Parece algo tan básico, ¿no? Cuando la Biblia dice que la sabiduría humana no es nada, ¿no? Exactamente, está hablando de algo que nos suena tan común, natural, y eso dice,
es la divinidad humana masculina y la divinidad humana femenina. Estaban tan entorpecidos y la mente tan bloqueada por toda la idolatría del corazón que no lograron ver nada más allá de eso. Pero esto pasaba solo con ellos, claro que no. ¿Se acuerda de la mujer de Samaria? Está con Jesucristo. Cristo le está hablando del agua y ella está pensando en Jacob. ¿Cómo vas a sacar agua? Nuestro padre Jacob nos dio el pozo. ¿Quién eres tú? Mejor que nuestro padre Jacob no puede ser. Y no tenés un balde, ¿cómo vas a sacar agua? Y Cristo va despacito con ella, una paciencia enorme, como tiene con todos nosotros, esta paciencia de Cristo, que es enorme, porque si no éramos todos carvón para el asado de domingo, un asado de santidad, porque si no fuera la paciencia de Dios, mediada por la misericordia de Dios, Él le va hablando, y hasta que la mujer dijo, veo que eres profeta. Mejorou um pouquinho, por lo menos. Eu que eres profeta. Vou aproveitar, já que eres profeta, háblame do lugar próprio da adoração. Porque há uns tercos acá, em Samaria, que dizem que é acá, nas ruínas de lo que quedou del templo, em Sicar. E há uns mais tercos allá abaixo em Jerusalém, que dizem que é achar. Esclarecer-me isso, não é que ela queria adorar. Eu queria, descobrir algo interessante, um profeta entre nós. Háblame isso. Hasta que Cristo se revela. Por isso eu digo, nunca um ser humano pode reconhecer em Jesus al Cristo de Deus, se não é por la revelação de Deus. Porque essa foi hasta que Cristo se revelou a ella, para que ella dijera, saliera de allí, e toda avergonzada, chega um grupo de homens e diz, mira, eu encontrei a alguém que dijo todo o que me passa na vida. Não será este o Cristo? E aí se diz que estes homens de Samaria vasta a Jesucristo e passaram a crer por lo que vieram e não por lo que ella havia hablado. E agora está em Atenas falando de Jesus e a ressurreição, e eles dizem um matrimônio quase perfeito, me parece. E vamos escuchar o que ele tem para falar, este palabrero tem para falar de Jesus e a ressurreição. Pablo vai então ao Areópago. Tá? E en el Areópago, ¿qué hace Pablo? Bueno, voy a dar palo por todo lado, ¿no? Porque muchos de nosotros predicadores, quizás del siglo XXI, ya entraríamos dando palo por todo lado. Idólatras, perdidos, condenados. Mirad los dioses que han hecho, mirad todas las esculturas que han hecho a las divinidades, corazón podrido, mente completamente perdida. Y Pablo no entra con nada de eso. Nada de eso. ¿Cuántas veces predicadores entraron en casas de católicos y hicieron quemar todo lo que estaban allí, la cruz pobre que estaban allá, con un Cristo todo chiquito, inmiscuido en la cruz, y no, sacar esta porquería de aquí porque hay demonios por todo lado? ¿Cuántas veces es eso, no? Una agresión casi a la gente. Y Pablo no hace, saquen todas estas porquerías. No, él entra, ¿con qué? Con la verdad. Y es esa verdad que tiene que entrar en el corazón de la gente para cambiar. Es eso que tiene que pasar por la mente de la gente y cambiar la gente, incluyéndome a mí y a ustedes. No es fuerza, no es violencia de ninguna especie. Es la verdad entrando por la mente, llegando al corazón y cambiando cualquier cosa en nuestras vidas. Y ya desde ya, hermanos, cada vez que leemos a Bíblia, temos que ir pensando em nós outros. Cada vez que estudamos a Bíblia, escutamos um mensagem, temos que ir pensando em nós outros, porque senão começamos a tirar tudo para os outros, a ver como o pecado do outro é complicado e não miro o meu, e a falta de fé do outro é complicado, não miro a minha, como a desatenção do outro é complicada e não miro a minha, e isto é peligroso. Este é peligroso, muito peligroso. Todos temos pés de barro. Não há um único que não tenha pés de barro. Isso quer dizer que há fragilidade em todos nós outros. E muitíssima fragilidade. Então, Pablo entra e aproveita todo o que havia visto, não? Aproveita todo o que havia visto e desde aqui arranca o versículo 23. O 22, não? Puesto em pé em meio do Areópago, dijo, varones atenienses, em todo observo que sois muito religiosos. Um halago. Que lindo, mira todo o que hice. Observo que sois
muy religiosos todos ustedes. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, achei también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios desconocido. Era todo lo que Pablo necesitaba. La gente que no conoce al Dios que yo conozco, le voy a mostrar el Dios que conocemos, al Dios desconocido. Dejaron la brecha necesaria para que Pablo introdujera el Evangelio de Cristo. E Paulo não ia desaproveitar isso, hablando para queimar todos aqueles ídolos allí, porque isso tinha que ser uma consequência natural de um cambio produzido na mente de aquela gente. Como passou em Hechos de los Apóstolos, gente que queimou seus livros de magia e todo isso, pero porque o evangelho entrou e cambiou. Então, al Deus desconhecido, o coração estava tão tomado por la idolatria que eles tinham medo de ofender alguma divindade. Há muitas histórias por detrás disso, não vou nem entrar em nenhuma porque não estou seguro de estas. Pero, para não olvidar-se de nenhuma, você se acorda da história, há muitíssimo tempo que não conto, la vou contar outra vez, não? Da história que já les falei acá, de la mujer acá de Parque del Plata, não? Sur, porque o norte estão os mais loucos, mas também há loucos do lado sur, por las dudas, estão de los dois lados. Tá? Então, sur. E me fui com Daniel Rangel, alquilar casa, e chegamos lá, a mulher disse, passe. Daniel me disse, achar, isso foi um pouco antes de ir à casa de Pablo, que Pablo nos casi prestou a casa, aí na floresta. Então, Daniel disse, não, vamos aqui em Parque, há uma mulher que alquila casa, vende, todo, o que queres está aqui. Depois les dou a ubicação, se querem. Então, e ella alquila, vamos, aí fomos, chegamos a achar, a mulher disse, entre, passe, porque estava falando ao telefone, vendendo, não sei, 40.000 propriedades aí, não sei se vendia, pero intermediava todo isso. Passe aí, passamos, eu com Daniel, e ella nos deu a liberdade, e aí havia, não? Ustedes sabem, havia, allí em uma mesita de centro, pero que estava em um costado, não estava no centro, algumas figuras importantes, muito importantes. Mira, Ronaldinho Gaúcho, San Cono, Jesucristo em uma cruz e Buda. Buda obeso como sempre. Ronaldinho Gaúcho sonriendo-se como sempre. Não pode cerrar a boca. San Cono não lo conheci, não tive o prazer de conhecer al santo de Florida, mais que todo, pero não lo conheci. Estavam aqui todos. E eu lhe pergunto, já havia dado liberdade? Não? Ni ella ni eu havíamos tomado a partichita naquela manhã. Então, eu lhe pergunto, e por que todo isso? Jesucristo, San Cono, Ronaldinho e Buda em um mesmo altar, em um mesmo lugar. E ella dijo, este é porque se faça um, o outro capaz que me ajuda. Por las dudas. Se Buda comeu demasiado e não hizo a digestão, capaz que aí entra Jesucristo que está na cruz e se despega e ajuda. Por las dudas tenho todo acá. En Atenas, por las dudas, hicieron un altar al Dios desconocido. Por las dudas. Para não desagradar, não estar mal com nenhuma divinidade. Al Dios desconocido. E aí Pablo arranca desde aí. Al que vosotros adoráis, pois, sin conocerlo. Sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. E aí ele vai entrar rompendo cada fundamento de la filosofia griega com respeito a la divinidade, com respeito a la creação, com respeito a la providência, lo que nós chamamos la providência divina, tá? Com respeito a la entrada ou el acceso a la divinidade por meio de la fé e com respeito al pós-muerte. E isso é o que Pablo nos entrega acá. Vamos a ver. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, en un lugar cargado de lugares para divinidades, para los dioses de Atenas, algunos de Roma también, vamos juntar todo y vamos poner acá. Estaba cargado de lugarcitos para las divinidades. La misma imagen de Isaías casi, ¿no? Pero Isaías dice, mira, ustedes van al bosque, cortan un árbol y con la leña de este árbol, los que pueden más hacen una divinidad
divinidade que não correia, que nada, pelos que não podem, há que apoiá-la por um lado, por outro. Esta divindade não serve. E acá, Pablo está falando, mira, com todo isso que vocês têm acá por la caixa, como refúgio para a divindade, eu les quero apresentar a um Deus que hizo o mundo e todas as coisas que nele há, sendo Senhor del cielo e de la terra. Quero informar-lhes que Ele não habita em templos hechos por manos humanas. Ele não está circunscrito a nenhum destes templos, onde vocês construíram, a nenhuma destas casitas que vocês fizeram. E não está circunscrito a Jerusalém tampouco, e nem tampouco a Atenas. É o Deus que hizo todas as coisas, Deus como Criador. Esse é o princípio de todo. O que mais incomoda a qualquer ser humano é saber sua origem, é saber por que está, é saber para onde e hacia onde está indo. E depois que chegue, é saber o que passará. Então, de onde vengo, por que estou, hacia onde estou indo, e quando eu chegue, o que é o que passará? Pós-muerte. São as questões existenciais que mais machacam os seres humanos e que todos, conscientemente ou não, queremos uma resposta. Resposta por el princípio, como todo começou. E nesse todo que começou, como eu cheguei até aqui. Pero a hora que eu estou, já estamos, não? Já estamos, nos tiraram na cancha sem perguntar nada, disse a música, não? Já estamos. E a hora que já estamos, para que estamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Es eso mismo comer, beber, dormir? Comer, beber, dormir? ¿O hay más? Ok, pero estamos en una caminata y vamos hacia algún lugar. ¿Hacia dónde estamos yendo? Pero el que va en algún momento llega. Y cuando llegue, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces los faraones en Egipto construyeron las pirámides como su tumba, su lugar de muerte, y era ordenado que con él fueran colocados todos sus bienes, porque la muerte era una pasada a una otra dimensión, un otro mundo, y allí él iba a necesitar todos sus bienes. Entonces, acá está um grupo, os estoicos, completamente materialista, completamente ateu, e que para estes todo se termina com a morte. Então, se todo se termina com a morte, al contrário de los epicúreos, que todo é placer, desenfrenado ou não, pero placer, vamos comer, beber e morir, porque amanhã não saberemos se vamos a estar. Los estoicos diziam, não, hay que manter equilíbrio, hay que ter disciplina, pero al mesmo tempo era um moralismo centrado em ellos mesmos, que les dizia, todo o que vocês podem alcançar, tem que ser por el próprio esforço de vocês. E aí, quando muere, terminou. Pura matéria, se dissolve todo, e terminou todo. Então, Pablo arranca por el princípio. Deus que hizo el mundo e todas as coisas que nele há. Há uma origem e este origem é Deus. Todo empieza com Deus, menos Deus empieza com si mesmo. Porque Deus não vino à existência, Deus é. Há alguém que diz, Deus não existe, Deus é. Porque ele que existe vino à existência, Deus não é que vino à existência, ele é desde sempre. Deus é. Por isso, o grande eu sou. Anda a Egipto e dizia ao faraó que el eu sou te ha enviado. Então, todo arranca aí, princípio, para aclarar a mente do ser humano, de onde vine. E a Bíblia afirma categoricamente, nós venimos de Deus. Somos criação e criatura de Deus. Deus é o começo que dá começo a nós. E não somente a nós, sino a todo o que existe. E esse Deus não pode habitar em templos hechos por manos humanas, porque não há manos humanas capazes de fazer um lugar para sua morada. Ni é honrado por manos de homens, como se necessitasse de algo. Não tem sede, não tem hambre, não tem frio, não necessita abrigo,
El Mides no necesita preocuparse con Dios, porque está en la calle y va a pasar mucho frío de noche. Dios no necesita eso, no necesita nada. Entonces, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La providencia de Dios es una doctrina importantísima, hermanos. ¿Por quê? Porque Deus não solamente hizo todas as coisas, sino que Deus sigue manteniendo todas as coisas. Porque se neste momento Deus decide retirar o aliento de vida que está em nós, todos nós perecemos. Solo estamos e seguimos porque Deus sigue com sua providência soberana, manteniendo-nos a cada um de nós. Pero não solamente a cada um de nós, sino todo o cosmos, todo o universo, que não poderia manejar-se por si solo, por las leyes próprias da natureza, se Deus não siguiera preservándolo. Pablo deixa isto clarito para os atenienses. Não são as divinidades gregas, não é a filosofia grega. E de uma sangre ha hecho todo o linaje de los hombres. Retrocedemos a quem? A los que muitos han chamado mito, a Adão e a Eva. É claro. Retrocedemos a los primeiros padres. E a Bíblia habla com coerência em todo sobre isso. Acá Pablo disse que venimos desta mesma sangre, de um solo linaje, que não houve vários linajes, que venimos todos de um mesmo linaje. E depois, quando ele vai falar do pecado, ele vai dizer, por um solo homem entrou o pecado no mundo, porque ele está falando deste linaje del qual venimos, está falando de Adão. Então, para que habitem, e aí ele vai falar das fronteiras, e possivelmente fronteiras geográficas, possivelmente. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, tanteando, pueden hallarlo. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios nunca estuvo lejos. Es que sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones no podemos ver a Dios. Ver por la fe, reconocer a Dios, adorar a Deus. Não há um que pueda chegar acá por el interesse genuíno de la adoração que não haya sido movido e tocado por Deus. Solo se ha venido por outro interesse puramente humano, pero si no, es eso. E o porquê del versículo 28 é importante, porque nele vivimos. É em Deus em que vivimos. Isto, para os que estão escutando, é uma palavra muito forte, porque nele vivimos e nos movemos e somos. É decir, fora de Deus, não vivimos, não nos movemos e não somos. E ele está falando para um dos grupos cujos dois primeiros fundadores se suicidaram, os estoicos, que creíam puramente na matéria e solamente na matéria. Eram ateus. E os dois primeiros se suicidaram. Ele está falando por quê? Porque em Deus é que somos. Não somos por nossa moral, não somos por nossos méritos, não somos porque somos buenos, somos porque Deus nos hace ser. En Ele nos movemos, não nos movemos porque temos a capacidade que veíamos acá em los penhascos, aquela serva, aquela coisa toda. Não. Isaías disse que os jovens, todos se cansam, se fatigam. Solo los que confían en el Señor permanecen. Y solo esos. Entonces Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas. Y ahí Pablo habla del conocimiento que tenía de aquel mundo, como algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Suyo de quién? De Dios. De Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, que era abundante nas construções Sachi, em Atenas. A plata, ou pedra, escultura de arte e de imaginação de homens. Com muita categoria, Pablo disse, isto não serve para nada. O coração de ustedes está no lugar equivocado. Está em uma representação hecha de ouro. Está linda, hermosa para a foto turística.
Pero a adoração verdadeira não está, porque Deus não pode ser representado por ouro. ¿Por quê? Porque Ele é o criador del ouro. Não pode ser representado por nenhuma pedra, por mais preciosa que seja. ¿Por quê? Porque Ele é o criador de todo. Toda e qualquer intenção humana de recrear a Deus é limitada. E aparte disso, Deus é Espírito. Pero Deus, havendo passado por alto os tempos de esta ignorância, os tempos em que os seres humanos pensam que pode representar a Deus por meio de imagens e de qualquer outra coisa, agora manda, ordena, decreta a los seres humanos em todo lugar, em Jerusalém, Judeia, Samaria e hasta los confines de la tierra. E Pablo agora está em um confim de la tierra, ordena a todos os seres humanos em todo lugar que se arrepientan, han hecho mal. Arrependimento. Tan fundamental. Quando, al escuchar el sermão de Pedro, los judíos se miran y dicen, hermanos, ¿qué haremos? Aí Pedro dice, arrepiéntanse. El contenido completamente outro en el sentido de decir que Pedro buscou a los antepassados judíos. Acá não há antepassados judíos, pero el mensaje es el mismo. ¿Qué es lo que ordena Deus? Que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Por qué hay que arrepentirse, hermano? Arrepentir porque solo para agradar a esta divinidad. Versículo 31. Por cuanto ha estabelecido um dia, para aqueles que pensavam assim, e depois que cheguemos. Tá? Já sabemos, venimos de Deus, dijiste Pablo, venimos de Deus, Deus é o origen de todo. Bueno, estamos acá e a vida conlleva uma responsabilidade e um reconhecimento de que somos, existimos e nos movemos porque Deus nos sigue dando aliento de vida. Bem, bárbaro, por isso nos seguimos movendo. Mas em algum momento vamos chegar em algum lugar. Pablo disse, mira, há que chegar achar em arrependimento. Em arrependimento. E por quê? Depois que termine tudo, o que vai passar? Para o materialista não vai passar nada, porque tudo termina assim, os átomos se dissolvem todos, já não vai passar nada mais. Porquanto há estabelecido um dia no qual juzgará al mundo. E como vai juzgar? Com justiça. Com justiça. Não vai inventar nada para condenar a los seres humanos ou para decretar a salvação de los seres humanos. Vai juzgar com justiça, porque Deus é justo, o carácter de Deus é justo, Deus é recto em todo lo que hace, Deus é verdade e verdadeiro em todo lo que hace. Então, por quanto ha establecido um dia no qual juzgará o mundo com justiça, por aquele, el varón allá del ágora, Jesus, que eles diziam, e esta divinidade, Pablo disse, por aquele varón a quem designou, dando fé a todos com haberle levantado de la anástasis, que eles pensavam que era outra divindade, não é a ressurreição. Agora vai quedando claro para eles. Mira, todo começa em Deus. Esse Deus que é criador de todas as coisas não necessita nada hecho por las manos humanas para poder habitar. Deus não necessita isso, nada dessas coisas acá Deus necessita para habitar, a plata que ponemos, o edifício que temos, nada de isso Deus necessita, nenhuma destas coisas, tá? Agora, em Ele nos movemos, existimos, vivimos, é decir, Deus é a fonte não só de nossa existência, senão de nosso seguir existindo. Esse Deus ordena a todos os seres humanos que se arrepientam de sua idolatria, de seu coração terco, de sua mente depravada, de seu pecado. E isso por uma razão muito sencilla, entre outras, porque Ele ha estabelecido um dia em el qual juzgará a todo el mundo com justiça. E por quem será este juzgamento, este juízo? Por aquele varão a quem designou, dando fé a todos com haberle levantado de los muertos, a Jesucristo. Um dia por meio de Jesucristo, Deus dirá, entrar al gozo de mi Padre. E por meio do próprio Jesucristo, Deus dirá, não les conozco. E por quê? Porque é em Jesus que somos aceptados por el Padre ou somos rechazados por el Padre. Não é em nossa moral, não são em nossos méritos, em nossas capacidades próprias,
cosas que pueden tener su importancia y tienen su importancia, pero en su lugar, no cuando se refiere a alcanzar o ser alcanzado por la divinidad, porque todo eso es por medio de Jesucristo. Porque es por medio de Jesucristo que Dios determinó que va a juzgar a todos los seres humanos en toda la faz de la tierra un día. Y será por Él que entraremos en el gozo del Padre, estaremos eternamente con Dios, o será por causa del rechazo a Él que nosotros estaremos eternamente separados del Padre. 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Qué voy a hacer ahora? No es por fuerza, no es por violencia, no voy a agarrar una divinidad de esa y darle en la cabeza. No es así, es tal como él hizo, ahí predicó. El éxito de Pablo no estuvo en la cantidad de gente que lo siguió acá. El éxito de Pablo estuvo en la predicación del Evangelio. Él predicó a Dios como creador de todas las cosas y soberano. Predicó la providencia de Dios en el mantenimiento del universo. Predicó la necesidad del arrepentimiento de todo ser humano. Predicó que un día todo llegará a su fin y todos seremos juzgados por medio de Cristo Jesús. Predicó que hay resurrección de los muertos para vida eterna o para perdición eterna. ¿Qué más puede hacer Pablo? Nada. Se levantó y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos crecieron, juntándose a él. Y entre ellos estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, que después se repetirá en otros lugares, y otros con ellos. La bifurcación que hablaba Marcelo acá el otro día. La bifurcación, siempre estamos aquí, en este lugar. Escuchamos el mensaje. Dios es el creador de todas las cosas y no hay otro. Es en Dios que existimos, nos movemos y vivimos y no hay otra manera, no hay fuerza humana capaz. Hay gente gastando miles de millones para mantenerse joven. Quiere ser un eterno Peter Pan, ¿no? Y han hecho su Neverland para mantenerse un eterno niño. No hay cómo. No hay cómo. Va a morir. Envejecemos, nos arrugamos. El cuerpo empieza... No hay cómo, hermana, no nos zafamos. El más fuerte empieza a marchitarse. La más bella va permitiendo que quede la belleza que cultivó internamente, porque después no hay estética, y no estoy hablando en contra del salón de estética de Claudia, está acá, buen esteticista, búsquenla cuando necesiten. Pero si quieren magia, no la busquen, no hay. Todo esto se termina. ¿Y cuando se termine, cómo será? Pablo dice que aquellos que están en Cristo estarán eternamente con Dios. Los que están sin Cristo estarán eternamente perdidos. Esta es la ecuación que hace Pablo. No hay un punto intermedio. No hay un lugar intermedio. No hay el purgatorio. No dá. No dá para poner monedas y sacarlo de allí. No dá para hacer 4 Padre Nuestros, 5 Ave María y sacarlo de allí. No dá para orar por los muertos, como nos enseñan los mormones, las oraciones y los bautismos por los muertos, para que... No dá. Quien escribió a los Hebreos dijo, al ser humano está determinado morir una sola vez. Después de eso viene el juicio, Hebreos 9:27. No va, termina. Y Pablo está explicando esto acá a los atenienses. Por medio de Jesucristo, al cual Dios dio testimonio a todos, levantándole de la muerte, todos serán juzgados. Y ahí algunos dijeron, esta pavada escuchamos en otro momento, quizás con más tiempo. Y otros solamente ignoraron. Y algunos, movidos por el Espíritu Santo de Dios, crecieron, juntándose a Pablo. No sabemos cuánto tiempo más estuvo Pablo, de acá se va a Corinto, con otro desafío. Pero así terminó Pablo diciendo.
Y así estamos nosotros, hermanos, en esta bifurcación siempre. La palabra de Dios es algo para aceptar o rechazar. La enseñanza de Dios es algo para tomarla o dejarla. ¿Por qué? Porque ella mueve toda la estructura de nuestro ser y de la propia creación en general. O la tenemos como compañera de vida, como norma y estándar para la vida y para las acciones, o no la tenemos. ¿Por qué? Porque no da para conciliar el juicio con el no juicio. No va a haber, capaz que va a haber una... yo hablé acá estos días, en el último día le damos una platita a Dios porque uno se acostumbra con la viveza criolla, con los jeitinhos brasileiros y con esta cosa toda, y dice en el último momento arreglo. No se arregla. La Biblia está tajante, Dios no acepta soborno. No hay cómo. Entonces, Pablo deja claro. Y ahí algunos siguen y otros no. Y nosotros tenemos que aprender a mirarnos como los judíos miraron-se allá escuchando Pedro y decir, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos? Creer que mi existencia, porque hay muchos creyentes que piensan que tienen vida propia. Vida propia, que la vida... Él no tenía vida propia hasta que fue salvo, pero después ahora él tiene vida propia y se convierte en un creyente arrogante, soberbio. No tiene nada. Tu vida es tan frágil como la de cualquier otro. Mi vida es tan frágil como la de cualquier otro. La diferencia no está ahí, la diferencia es lo que tenemos como esperanza, es lo que aguardamos como esperanza, es el pós vida terrenal. Ahí está la diferencia, pero acá no, es tan frágil. Cualquiera muere en un accidente, cualquiera muere en un cáncer, cualquiera muere en cualquier cosa, en una tormenta, cualquiera. Creyente y no creyente. El más santo y el menos santo. Cualquiera. El tema es cuando llegue el último día. Si estaremos entre aquellos que pasa, entra, para el gozo de mi Padre, a disfrutar eternamente de la presencia del Padre. O yo no los conozco. Ese es el tema. Ahí está la bifurcación por la cual debemos entrar para un lado o para el otro. Seguir un camino o el otro. Ambos tienen consecuencia. Ambos tienen consecuencia. Estamos acá y Dios nos está abriendo los ojos para ir por uno o por otro. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ir por este camino de salvación eterna, de reconocimiento de Dios como origen de todas las cosas, como creador. En tanta confusión que tenemos, Dios es el origen de todas las cosas, es el creador y el mantenedor de todas las cosas. A entender que nuestro corazón es sucio por el pecado, desea las cosas malas. Necesitamos arrepentirnos, sernos limpiados por el Espíritu Santo de Dios. A reconocer que el post-muerte reserva sorpresas, buenas o malas, pero reserva. Todo depende de Cristo, aquel a quien Dios dio testimonio a toda la gente, levantándole de la muerte, de la anástasis. Así que sepamos rendirnos al Señor y reconocerlo como Dios que es. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Considere isso com muita seriedade, consideremos isso com muita seriedade, ¿no? La muerte no es el punto final de todas las cosas. Va a haber sorpresas después. Para los que ya esperamos una eternidad con Dios, va a haber sorpresa, porque es mucho más de lo que esperamos. No podemos imaginar lo que es. Y para los que no, es mucho más de lo que pueden pensar también, porque no tenemos idea de lo que es. Así que Dios, tenga misericordia siempre de nosotros. Cúbranos con tu gracia, con este favor tan inmerecido, Señor, pero que nos ha dado salvación, ha generado fe en nuestros corazones para confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor. Señor amado, ayúdanos a
rechazar los ídolos que habitan nuestras mentes. Dinero, trabajo y tantas otras cosas, nuestro propio ego, nuestra soberbia. Por favor, Señor, líbranos de nosotros mismos. Señor, fortalezca nuestra mente en tu palabra y en la seguridad de tu creación. La seguridad, oh Dios, de que somos hechuras tuyas, oh Dios. Y en ti es que vivimos, existimos y nos movemos, y no porque somos buenos, sino porque tú eres bueno, Señor, poderoso y soberano. Señor, ayúdanos también a ver esta realidad futura, tan agradable que es la vida eterna contigo, y tan desagradable, Señor, en palabras suaves, que es la vida eterna alejados de ti, Señor. Tenga misericordia de todos, y que en esta mañana sepamos, oh Dios, por cuál camino seguir, con seguridad, con fe y con esperanza. Dios, derrama tu gracia también en la vida de cada uno acá, Señor. Los enfermos, restaura para tu gloria. Señor, los que necesitan ánimo, aliento espiritual, emocional también, Señor, haga eso. Los que necesitamos claridad en nuestro caminar, Señor, también haga eso con cada uno, Señor. Danos una semana bajo tu orientación, dirección y bajo tu gracia. Dios, nosotros queremos honrarte. Casi siempre te deshonramos, oh Dios, en nuestras actitudes, pero queremos honrarte, alabarte, glorificarte. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, que tenga una semana hermosa, bendecida. Domingo que viene tenemos Santa Cena, si Dios así nos permite. Prepárense el retiro, nos está faltando información. Este año nos está acumulando muchísimas cosas, hermanos. Digo, en la cabeza, ¿no? Así, varias cosas que nos desplazaron bastante, así, bastante a todos nosotros. Así que quizás ya deberíamos estar con las informaciones más, pero no es por falta de voluntad, sino quizás por varios factores que huyen un poco a nuestras fuerzas. ¿Tá? Pero retiro, 24, 22, 23 y 24 de noviembre, en La Tuna. ¿Tá? Si te está sobrando plata y dices, no sé qué hacer, ya va pagando esa entrega. No tenemos todavía los costos, pero va pagando. Hay gente que sobra plata, en casa nunca, pero yo sé que hay gente que sí. Vayan pagando ya, para no acumular allá. Que estemos todos. ¿Está bien? Bendiciones. Buena semana a todos.